Bueno, acá estamos y hoy supuestamente o seguramente todos estamos celebrando juntos, comiendo asado, pero para hablar con propiedad de lo que es esta fecha, tenemos como invitado al historiador, escritor Leo Borges, que nos va a explicar un poquito. Celebramos, festejamos, qué es lo que pasaba hoy o qué es lo que pasa hoy. Bienvenido, Leo, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme, es Muchas un gracias. placer. Bueno, en realidad conmemoramos. No Conmemoramos, podemos muy hablar de bien. festejo ante un hecho que en realidad tuvo un resultado que a la luz de la historia fue positivo, porque Exacto. es de alguna manera los obreros invisibilizados logran a través de una tragedia terrible visibilizarse y lograr la ley de 8 horas, que es como el primer jalón de alguna forma para lograr los derechos laborales y las leyes sociales. Conmemoramos, ¿no? ¿Por qué? Porque en 1886, un 1 de mayo de 1886, comenzó una huelga general. Y esa huelga general en Chicago hizo que 200.000 trabajadores pararan porque habían colocado un ultimátum. En 1884 ellos habían dicho en una reunión de la Federación de Trabajadores de corte anarquista socialista de que si para el 1 de mayo del 86 no había ley de 8 horas en Chicago, iban a la huelga. Más allá de que la ley de 8 horas ya se había de alguna forma trabajado por parte del presidente Andrew Jackson, que había hecho una ley que se llamaba Ley Ingersoll, pero que no se cumplía en aquello del Claro. federalismo norteamericano, algunos sí, algunos no, porque además eran 8 horas como, digamos, mínimo, pero un máximo de 18, y cada estado lo regulaba, ¿no? Entonces, de alguna manera, el 1 de mayo fue la fecha cúlmine, dijeron hasta acá llegamos, y bueno, a partir de ese 1 de mayo comenzó la huelga. Una huelga que generó obviamente un montón de controversias a lo largo de todo Chicago y particularmente en la prensa. La prensa fue muy dura con estos trabajadores, titulaba cosas tales como estos señores no quieren trabajar y quieren cobrar un sueldo, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ahí comienzan una serie de manifestaciones, principalmente en una fábrica de maquinaria agropecuaria que se llama McCormick. Esa fábrica seguía funcionando, ¿por qué? Porque tenía lo que se llama esquiroles o carneros en el Uruguay, ¿no? De alguna manera Claro. les pagaban por fuera y bueno, y ellos seguían trabajando. Y justamente el 2 de mayo hacen una gran manifestación frente a McCormick y obviamente suena la chicharra, salen los trabajadores y se arma una batahola, se arma un enfrentamiento muy violento que termina con la policía ingresando y la muerte de varios obreros, de muchos obreros, ¿no? Entonces a partir de ahí, de alguna forma comienza un enfrentamiento que tiene el 4 de mayo su gran manifestación en una plaza que se llamaba High Market, y en esa manifestación es donde estalla una bomba que mata policías. Obviamente la policía comenzó a buscar quiénes eran los culpables de todo esto. Obviamente murieron 6 policías, pero miles de obreros, Claro. ¿no? Porque obviamente la represión policial fue terrible, ¿no? Entonces a partir de ahí comienzan a buscar los culpables. Y bueno, encuentran a 8 dirigentes anarquistas. Esos 8 dirigentes funcionan como una especie de cabeza de turco, como se dice coloquialmente, en el cual se le hace un juicio. Primero son 300, luego quedan 8. Estos 8 básicamente eran los líderes, ¿no? Muchos de ellos se presentan en la estación de policía de forma, ellos van, ¿no? De forma voluntaria. Uno de ellos es Albert Parsons, que ese día no estaba en la manifestación del 4, pero él va porque dice, bueno, yo soy el líder. August Spice es el famoso y jovencísimo periodista que escribe una proclama donde dice, bueno, llegó el momento de enfrentarnos, llegó el momento de que nos den las 8 horas de la manera que sea. Ese también va preso. Entonces, inclusive hay un tipógrafo de 18 años, un chiquilín de 18 años que también va preso, y se hace un juicio sumario, lo que se denomina un juicio sumario, en el cual obviamente son culpables todos, ¿no? Hay una crónica de José Martí, que en aquel momento trabajaba en Estados Unidos como corresponsal del Diario de la Nación, el cubano José Martí, Sí. que luego va a ser el héroe de la independencia de Cuba, donde él habla justamente de esta vergüenza que es este juicio en el cual terminan de los 8, 5 condenados a morir en la horca y 3 con prisión. Uno 15 años y otros 2 cadena perpetua, ¿no? Todo esto obviamente conmovió al mundo, ¿no? ¿Por qué iban a matar a estos señores? ¿Qué pruebas tenían de que ellos habían puesto la bomba? ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿el delito cuál era? Haber asesinado a esos policías con una bomba. Claro. No había una sola prueba que relacionara a estos hombres con la bomba. Por lo tanto, en realidad, ¿qué es lo que estaban juzgando?
a Sí, los sí, obreros. la movida Exacto. de los Estaban obreros. jugando la movilización. Claro. Es lo que termina de alguna manera. Sí, sí, poniendo rigor frente a una situación de rebeldía. Exacto. Donde, mirá que si haces esto, te puede pasar esto otro. Exactamente, ¿no? Claro. Entonces, de esos 5 que fueron condenados a morir en la horca, que era la forma en que se mataba, se ejecutaba en aquella época, uno se suicidó en la prisión, antes de ser condenado, y bueno, y los demás fueron asesinados. Esto pasó en 1887, obviamente, después Claro, todo de el ese proceso que lleva. todo el proceso, todo ese juicio, que fue bastante rápido. Hoy en día, ¿cuánto tarda en morir un reo en Estados Unidos donde tiene pena de muerte? Años. Sí, sí, ¿no? sí. Acá fue muy rápido. Acá fue muy rápido, 1 año y medio ya estaban juzgados y ya estaban asesinados. Y la crónica de Martí es muy fuerte, ¿no? Porque habla de cómo los mataron, ¿no? Entonces, morir en la horca hoy nos parece una aberración, ¿no? Sí. Y en 1887 era normal. Y Leo, tan lejano, ¿no? Y como nosotros, yo siempre hablo y una de las cosas que estudio es psicogenealogía, nuestros abuelos, mis bisabuelos, yo tengo 55 este año, en esa época estaban viniéndose de Europa. O sea que no está, porque pensamos 1886, ¡pah! Tan lejos. No. Está ahí nomás. Son 4 generaciones para las personas que rondamos los 50 años. O sea que en 4 generaciones vos estás ahí. O sea que nuestros bisabuelos, en caso de los más jóvenes, tatarabuelos, estaban ahí. O sea, era su realidad. Entonces, no es algo que nos quede tan lejos, ¿no? Podemos verlo como pasó allá tan, ¿no? No, no. Eso, es mucho más y sigue siendo todo mucho más vivido, ¿no? Exactamente, Exacto. ¿no? Pero bueno, ¿qué dejó de alguna manera este 1 de mayo, que fue el inicio de la huelga, pero que de alguna manera se toma como la fecha donde los obreros dijeron basta? Y bueno, queda que las 8 horas se lograron. Claro. Se consiguieron. Se consiguió una concientización a nivel mundial. A partir de ahí, obviamente, el resto de los países del mundo comenzaron a ver el 1 de mayo como una fecha para conmemorar, Claro. para recordar, ¿no? Por ahí, en tiempos en los cuales mucha gente se enoja con las centrales sindicales o con los sindicatos porque hacen un paro o no hay ómnibus o lo que sea, también hay que recordar que la lucha sindical no es por un capricho. Claro, no. Más allá de que sí, puede suceder que los sindicatos muchas veces se extralimiten en algunas cosas, es cierto, pero cargarle las tintas a los Claro. trabajadores me parece un poquito fuerte. Y este 1 de mayo es como para conmemorar eso, justamente, ¿no? Decir, bueno, la ley de 8 horas en el mundo costó sangre, sudor y lágrimas. Total, ¿no? como todo. ¿No? Entonces, Sí, sí. de alguna manera, eso después se regó al resto, ¿no? Friedrich Engels, aquel compañero de Marx, que escribía con Marx ya muerto, escribió en una edición del Manifiesto Comunista sobre este 1 de mayo, sobre lo que sucedió en Chicago, como de alguna manera él, obviamente soñando con el socialismo, como una manera de aquello que dijo Marx en el Manifiesto Comunista, obreros del mundo unidos, proletarios del mundo unidos. Entonces él decía, bueno, esto es, ahí le erró, pero bueno, esto es de alguna manera el inicio de esa revolución. Claro. ¿Cuánto demoramos los uruguayos en empezar a conmemorar? O sea, ¿cuánto se demora en realmente Uruguay decir, bueno, 1 de mayo empezamos a tener nosotros nuestro propio conmemoración, ¿no? Bien, ¿es inmediato? ¿Demora? No, ¿Cómo demora es eso? mucho tiempo. Igual Uruguay es un país muy sui generis en algunas cosas. 1895 es la fecha en la cual las federaciones anarquistas uruguayas comienzan a conmemorar el 1 de mayo. 1895. 1895. O sea, casi 10 años. Sí, casi 10 años después comienza Los a ser anarquistas. los anarquistas, y luego de alguna manera en el siglo XX comienza a ser una fecha para toda la clase obrera y luego, bueno, se conmemora y se coloca como un feriado. Pero ¿por qué digo que es sui generis el Uruguay? Porque la ley de 8 horas Uruguay la consigue antes que España, por ejemplo. Sí, España la consigue en 1919 y Uruguay la consigue a partir de 1913 con el vallismo. claro, sí. Por eso, porque en realidad, más allá de que en Uruguay existieron las luchas obreras, en Uruguay los obreros debieron movilizarse, Valle y Ordóñez fue un personaje muy importante dentro del contexto político uruguayo para darle a esos obreros, darle entre comillas, ¿no? Tampoco es una dádiva, sino que es un merecimiento, Sí. la ley de 8 horas, ¿no? Que la comenzó a trabajar el Partido Nacional, Partido Blanco, por parte de Luis Alberto Herrera y Carlos Roxlo, que era una ley de 9 horas. Y luego también por ahí los católicos a través de la Unión Cívica también empezaron a trabajar ese tema, pero fue Valle quien presenta ese proyecto y que logra unos años después que el Parlamento lo vote y
Uruguay tiene una ley de 8 horas, y obviamente eso convirtió a Valle en un personaje que se lo tildaba de obrerista. Claro. ¿No? Sí. Era un obrerista, se los indicaba como socialista. Bueno, sobre todo Valle Ordóñez era un colorado, pero un colorado con una forma de ver el mundo muy particular en aquel contexto. Mi abuela, 1903 nació, y vallista, y ella trabajaba en la costura, y bueno, adoraba ese valle y esas leyes, y ella decía que realmente esas personas habían logrado cosas muy, para los obreros era muy importante realmente. Entonces es lo que te digo, mi abuela, o sea, o mi bisabuela, y ustedes también podrán, mi abuela, mi bisabuela, nosotros los vivimos, los tenemos en la carne esos recuerdos. Yo te voy a contar lo que pasaba en astrología el 1 de mayo de ese año. Hay un planeta que es Urano, que estaba visitando Libra. Libra es el signo del otro, la pareja, el encuentro, lo que hacemos en equipo, lo que nos juntamos y podemos hacer los dos. Urano es la rebelión y la rebeldía y la independencia. O sea que imagínate que el equipo de A2 en rebeldía y independencia tiene mucho que ver con lo que sucedía. Son planetas transgeneracionales. Y Júpiter, que es el planeta de la justicia, estaba en Virgo, que es el signo del trabajo. Entonces, energéticamente, y ahí por ahí también hay una oposición con Marte, hay otros planetas ahí, que venimos de la historia, algo que es maravilloso, a mí me fascina escucharte, pero decimos algo que nosotros escuchamos todos los días, que de repente es el horóscopo, tenemos que saber qué hace de fondo energéticamente lo cotidiano y por lo que vamos luchando y por lo que vamos generando. O sea que de mi parte y de nuestro equipo, muchas gracias por tu sabiduría, y te voy a estar molestando algún otro día para hablar de otras cosas, porque realmente me fascinó, me quedé fascinada escuchándote. Bueno, muchas gracias. Un último dato Por pequeño supuesto. es que hay algunos países en el mundo que no conmemoran el 1 de mayo. Ah, mirá, qué que son interesante. Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, pero particularmente Estados Unidos, ¿no? Básicamente el gobierno norteamericano se dio cuenta que era una fecha peligrosa, por lo tanto creó lo que se llama el Labor Day, o el Día del Trabajo, que es el primer lunes de septiembre, y que es una conmemoración típicamente norteamericana, con carrozas, con carros alegóricos, y esas cosas Ahí que se encantan. Festeja. Pero se festeja el Día del Ahí Trabajo. se festeja el Día del Trabajo. Y eso es el Día de los Trabajadores. Muy bien, genial. Muchas gracias, Leo. Bueno, nosotros nos vamos a un corte ahora, y después venimos con la segunda tanda de horóscopos. Yo me quedo acá, vos quédate ahí.